¿Y qué es eso de la libertad? Así para empezar, ¿no? Sí, es una pregunta facilita para empezar la entrevista. Bueno, depende, es un concepto subjetivo para muchos. Esto es una respuesta gallega, ¿no? No. Y en mi caso, desde luego, para mí la libertad pasa siempre por defender los derechos naturales del ser humano. Yo no soy positivista. Yo creo que la libertad sí que viene definida per se por la propia existencia del ser humano, que tiene garantizadas una serie de libertades y a partir de ahí, evidentemente, legislas para que la libertad no provoque un mal a otras personas. Y ponerle límites topes a la libertad. Sí. O sea, digamos que hay dos teorías. Por un lado están los que dicen que el ser humano es libre porque se legisla para que sea libre, y por otro lado, mi opinión, compartida con muchísimos, no es una cosa mía novedosa, es que el ser humano es libre por naturaleza y a partir de ahí entonces legislas, claro. ¿El ser humano es más libre con esto, con un móvil, que sin un móvil, con la tecnología, que si la tecnología nos ha ayudado a la libertad? Depende del uso que le des. Nos ha Si es encadenado. que blanco y negro generalmente en la vida hay pocas cosas. Sí, eso es cierto. Entonces la tecnología tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, esta entrevista. De las mejores cosas que tiene Internet, seguramente. Estamos aquí grabando y esto a lo mejor hay un tío en Nueva Zelanda Sí. que lo está consumiendo o alguien en la Patagonia. Y eso es gracias a la tecnología. Está bien, te acerca a ciertas ideas, ciertos autores que te permiten conocer. Al fin y al cabo, el conocimiento es libertad. Te permiten acceder a eso de forma muy rápida, muy sencilla. Luego, pues sí, tiene sus cosas malas, como todo. Si es que esto no es ningún misterio. ¿Qué es lo peor que tiene la tecnología, según...? Yo creo que la inmediatez. La cuestión de la inmediatez. Nos hemos acostumbrado a un mundo en el cual todo tiene que ser ya, en el que no tenemos espacio para reflexionar ni para la vida contemplativa, podemos decir. Y eso para mí es un gran mal que asola a las sociedades, especialmente occidentales, que claro, este nuevo mundo de no queremos tener casi prácticamente nada que nos moleste, pues eso, de ahí ya viene pues muchísimas cosas, ¿no? Incluso cambiar la naturaleza humana, que es una cosa fascinante, claro. ¿Entiendes a quienes hablan cuando dicen esto de en la transición había más libertad, o incluso en los últimos años de la dictadura de Franco había más libertad que ahora? Yo no lo viví. Yo tengo 33 años y cada año que pasa me siento menos libre. Menos y esto libre. es una cosa que, vamos, lo noto. ¿Te sentías más libre con 20 que ahora? Muchísimo más. Ahora tienes todo tipo de limitaciones, ¿no? A la hora de expresarte, a la hora de actuar, todo es el que dirán, todo parece regido por una capillita de reformadores morales que básicamente, pues bueno, intentan limitar lo que es la libertad. Yo comprendo que ese argumento se haya dado, sobre todo, especialmente, pienso en la generación de mis padres o la de mis abuelos, que claro, en la época de esa transición, pues vivieron esa libertad auténtica a los años 80, suelen decir. Yo, claro, no lo viví, no lo había nacido. Esto lo he hablado con mucha gente que sí que lo ha vivido y prácticamente la mayoría coincide en eso. Y no es una cuestión ideológica, porque tienes gente de izquierdas, tienes gente de derechas que argumentan y que dicen que sí, que efectivamente antes era más libre que ahora. ¿Qué libertades tenías con 20 que ahora con 33? A la hora de expresarte. Yo ahora mismo, yo qué sé, puedo contar un chiste machista y es todo, hoy, pero ¿cómo cuentan un chiste machista? Bueno, ¿y qué? O sea, tampoco pasa nada, es un chiste, ¿no? No hay que darle más vueltas. Pero vivimos en esta época de los ofendiditos, ¿no? De los delitos. Por ejemplo, hace nada, Piquet, comentando al Fórmula 1, un expiloto de Fórmula 1, dijo el negrito, refiriéndose a Hamilton, le metió la sanción de $1,000,000 y pico. Es una cosa delirante, ¿no? O sea, evidentemente el señor Piquet no es que sea racista, sino que simplemente pues, es un comentario, ya está. Pero es que ahora todo lo tomamos muy a pecho, ¿no? Vivimos en este mundo en el cual todo ofende y aquí parece que si no formas parte del gremio de los ofendiditos, entonces no puedes obtener ciertos privilegios o recompensas que te da esta sociedad. ¿Tienes algún chiste que quieras contar así? Soy muy malo en chistes, la verdad. Si tuviese alguno lo contaría, créeme, pero no soy muy bueno en chistes. ¿Se puede ser libre siendo pobre o la libertad requiere de un mínimo de dinero con el que sustentarse? No, que va al revés. Yo creo que muchas veces el hecho de poseer, ya sea dinero o propiedades, limita tu libertad. O sea, quizá al final la libertad no es el que más tiene, sino el que menos necesita. También se dice muchas veces eso. Igual que con la felicidad. Pero realmente el hecho de poseer, conforme más cosas tienes, más preocupaciones tienes, menos libre eres, ¿no? A la hora de poder decidir. Al final, si no tienes nada que perder, pues uno puede decir, me marcho a vivir aquí, me voy allá, pero si empiezas a tener tu negocio está aquí, ya estás limitado, ¿no? Ya no dices, no, pues yo ahora me quiero ir a vivir a Japón. No, usted no puede ir a vivir a Japón porque sus recursos económicos los obtiene de España, por ejemplo. Hay gente que puede pensar en querer hacer la revolución, pero claro, como tiene el pisillo ya, la hipoteca del piso y... Tienes cosas que perder, claro. Tienes cosas que perder. Yo lo entiendo. Sí, yo también. Yo entiendo que un padre de familia que tiene 3 hijos, está pagando la hipoteca ahora encima en estos momentos, tiene un coche que se acaba de comprar, pues bueno, eso de ir a hacer la revolución pues quizá no le parezca lo más apropiado.
Y la clase política española ha prostituido la palabra libertad, el concepto lo ha gastado, se ha usado cuando no se debía o se ha usado demasiado. Pues yo más que libertad diría la palabra democracia, porque libertad sí se utiliza mucho, pero se utiliza más la palabra democracia, si te das cuenta. Y ahora que vienen elecciones lo ves constantemente, ¿no? Para la democracia todo parece que tenga razón de ser porque es la democracia. Y luego ya a partir de ahí pues te vienen todo tipo de locuras, ¿no? Justicia social, justicia fiscal, todo esto Se ligado... se justifica todo con la democracia. Desgraciadamente sí. Sí, es uno de los grandes males, no solo de España, de Occidente, que la democracia ha tenido ese sinónimo de libertad. Ya ni siquiera utilizan la palabra libertad, porque ya parece que si tú dices democracia es igual a libertad. Y evidentemente no es así. Ya que estamos subiendo al purgatorio a este experimentado y reconocido, prestigioso diría yo, sección de entrevistas de The Objective, siempre pregunto, como mínimo, de manera humilde, ¿cuál es tu relación con la fe? Yo soy muy creyente. Sí. ¿Eres creyente? Sí, yo rezo todas las noches, soy un mal practicante, no voy a misa. Con la Iglesia Católica tengo mis más y mis menos. ¿Ahora estás en tus menos o en tus más con la Iglesia Católica? No, llevo un tiempo que me he quedado, digamos, en un estado de stand-by con respecto a eso. Pero sí, yo creo en Dios. Y ya te digo, rezo todas las noches. Vuelvo a las 7 de la mañana de fiesta, lo que sea. No, sí, todas las noches. ¿Has rezado cuando has llegado a rezar volviendo de fiesta? Sí, vamos, en plan que decir, oye, el esfuerzo de no quedarme casi dormido mientras rezo. Esto me parece maravilloso, ¿eh? Bueno, es una manera que a mí personalmente el hecho de creer me ayuda a muchas cosas y una de ellas es la humildad, que también aquí somos muy soberbios, ¿no? En este Occidente, en este nuevo hombre que hemos llegado aquí con el fin de la historia, lo hemos creado todo. Mira la democracia, mira las reformas, incluso el ser humano ahora es lo que nosotros decidimos. Estas cosas delirantes a mí me aportan muchas cosas y una de ellas es eso, ¿no? Es decir, por muy bien que te vaya, por muchos libros que vendas, por mucho que te escuche la gente, oye, eres mortal, eres imperfecto, tienes que aceptar tu imperfección, intentar buscarla, pero eso te otorga mucha humildad. Qué importante es, esto parece la cadena COPE, 13TV, pero qué importante... No te creas, ni ellos están en eso, que va mucho más que eso, ojalá. Qué importante es los valores, ciertos valores cristianos, de la misericordia, del perdón, y yo que soy, ya lo confieso en este purgatorio, un pobre agnóstico, un hombre que le gustaría creer, pero que no cree, no tiene... Yo pasado por esa fase, ¿eh? ¿Has pasado por la fase? Sí, he sido ateo, luego pasé la fase de ser agnóstico, y hace ya, cuando tenía 19 años, que ya soy creyente. Pero bueno, yo no creo que, como bien decías, esos valores cristianos no significa que tengas que creer en Dios, ¿no? Si la sociedad se rigiese por los valores cristianos sería muchísimo mejor. El respeto al prójimo, el esfuerzo, el sacrificio, el tener una disciplina, ¿no? A la hora de afrontar la vida, el aceptar que, como decían, ¿no? Es un valle de lágrimas la vida, pues eso muchas veces lo olvidamos. Sí. Bueno. Y la última, antes de subir este ascenso al purgatorio, en la que hacemos siempre, que es ¿cuál es el peor pecado que puede cometer un ser humano? El que más rabia te dé. Cuando digo pecado, digo a lo mejor falta, porque ha habido gente que ha dicho desde ser tacaño, por ejemplo, que no es un pecado tampoco, pero hay gente que le molesta. A Juanma Castaño le molestaba mucho ser tacaño. Él era un tacaño. No, él no, que le molestaba de la gente que era no, a mí eso, joder, que va. Yo diría la envidia. Es el que más rabia te da. O sea, rabia tampoco, porque al fin cuando conoces la naturaleza humana, pues no me puede dar rabia un envidioso, forma parte de la naturaleza humana, si no sería uno de estos reformadores morales del siglo XXI que quiere eliminar la envidia del ser humano, ¿no? No me da rabia, pero sí que creo que a partir de ahí vienen muchos otros pecados a raíz de la envidia, ¿no? Que la gente, pues si tiene envidia a alguien, está dispuesta a mentir sobre esa persona, está dispuesta a traicionar, está dispuesta a hacer multitud de cosas porque tiene envidia. Entonces eso yo creo que sí, que para mí diría, vamos, el que más no rabia, pero el que más me disgusta. Jano García, bienvenido al purgatorio de The Objective. Bien hallado, espero. Muy bien, sí, me gusta aquí. Está muy bien este estudio, sí. ¿Tú lo has reformado ahora? Se han dejado aquí una pasta tremenda. Sí, no, eso que es buena señal, que The Objective le va bien. Bueno, cada vez mejor. Sí. Cada vez mejor. No somos envidiosos, nos parece bien, claro. Sin duda. Es el pecado que menos... Y a ti eso me faltaría. No me estás diciendo, por favor. Bueno, Jano es, señoras y señores, niños y niñas, es economista, es especialista en comercio internacional, No diría tanto. Bueno, vamos a decir que sí. Es un afamado divulgador liberal. Tampoco diría tanto, pero... Yo voy a decir que sí. Pero es director del Liberal. Esto ya no. Ya no es director del Liberal. Fui a mediados de febrero y ahora luego empezaré otro proyecto que ya saldrá después de verano. Más adelante, que ahora estoy metido en eso, pero no, ya no. Pues fue director del Liberal. Fui director del Liberal.
bueno, ha escrito libros, es escritor también, escribió Sí. libros como La gran manipulación sobre el COVID, como este que tengo por aquí, El rebaño, que esto lo he estado leyendo. Pero no hablemos de este libro, acabé tantas entrevistas, no vamos a hablar de él, No, de él. Vale. Ahora mencionaremos algo, Vale, algo por por molestar. encima. Vale. Y amenaza con nuevo libro. Amenazo, sí, 3 de mayo. Amenaza, y Aparece- cumplirás la amenaza. Sí, 3 de claro, mayo. no lo voy a cumplir. Tengo todo. No te dejan decir ni título ni nada. No me dejan, macho. Yo quiero decirlo, pero la editorial no me deja hasta que no salga la preventa, entonces pues estoy ahí que no puedo ni enseñar la portada. Si lo dijeras, te castigarían desde la editorial. Ya, vamos a decirlo, ¿no? No nos vamos a limitar. Pues mira, el libro se va a llamar Contra la mayoría. Contra la mayoría. La portada ya la enseñaré, porque además aquí no podemos enseñarla. No. Pero contra la mayoría. Contra la mayoría. Y el subtítulo es Cómo la democracia genera la tiranía de la masa. Bueno, le siguen 300.000 personas en Twitter y eso que no tuiteas mucho tampoco. En Twitter es un estercolero repugnante, Pues la verdad. te siguen unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno, pero la verdad es que al final el número de seguidores tampoco dice gran No. cosa, ¿no? Si yo siempre presumo de la calidad de los seguidores. Yo lo que más orgulloso estoy es de que hay gente que se escucha 3 horas un podcast de historia, de política, de economía, que es mucho decir. Incluso a veces hasta hablamos de cosas como la fe o la... Hay gente extraña por ahí, ¿eh? Hay gente interesante. No, sin duda, sin duda. Y además tiene casi 400.000 seguidores en Instagram. Yo sé que los Oye, números tenemos- no te dicen mucho, pero es que son muchos números. Sí, a ver, sí, Entiéndeme. sí, oye, está Entiéndeme. muy bien, no voy a decir, qué mal, no, sí, está fenomenal, pero vamos, la cantidad, no. La calidad. es Sí, importante. eso Bueno, es lo importante. espero que los que les sigáis, gente de calidad, y los que no, os quedéis aquí un rato en el purgatorio para conocerle mejor y para charlar un poco. Tengo mucha plancha y tengo muchos temas por donde empezar, así que vamos a comenzar con una pregunta así fuertecita. ¿Es Pedro Sánchez el político que mejor ha entendido cómo funciona y, por tanto, cómo vota la sociedad española? No diría yo tanto, ¿eh? Muchas veces por parte de la derecha, cuando estaba Redondo y todo el mundo decía, oh, es que es un genio, hombre. No sé, yo no llamaría genio a alguien que hace una repetición electoral y impera sus resultados. Un genio de la propaganda era Goebbels. Y dices, ay, pero ¿qué está diciendo? La verdad, esto es así. Eso era un genio de la propaganda. No, yo creo que Sánchez sí que ha comprendido cómo funciona la democracia. Eso sí. Y sí que ha comprendido qué es lo que necesita para sostener el poder, ¿no? Al fin y al cabo, él ha entendido que los discursos sofisticados, que las políticas encaminadas al bien común no son necesarias para ganar el poder en democracia. Pero como en otros tantos. O sea, de hecho, uno ve la deriva de los líderes occidentales y bueno, sí, aquí tenemos la calamidad de Sánchez, amenazas a Feijóo con sustituirlo, pero uno observa a Estados Unidos, que es como, oh, mira, qué maravilla, la democracia estadounidense. Tienes un tipo con demencia senil, ¿no?, liderando el país, que no es cosa menor. Entonces, bueno, lo tienes a Trudeau en Canadá, Macron en Francia. O sea, al final, esto Sánchez lo ha entendido, pero como otros tantos. Él sabe que aquí, como decía, las políticas encaminadas al bien común ya apenas se utiliza. Se ha sustituido por el interés general, que es, pues, ya al cabo, el interés mayoritario. El interés mayoritario no tiene por qué ser bueno, sino que en muchas ocasiones es malo. Entonces Sánchez ha entendido eso, ha entendido también lo que es el voto cautivo. Ahora lo hemos visto con estos últimos anuncios en relación a las pensiones, los funcionarios, les subo el sueldo, son más o menos, sumando más los desempleados, 11 millones, y desempleados pues casi 16 millones de personas junto con funcionarios que van a votar. Y dices, bueno, pues en cierta manera, como a mí lo que es España per se no me importa, yo dejaré de estar presidente del gobierno en algún momento, pues bueno, mientras pueda estirar el chicle, pues haré todo lo posible para ello, aunque sean políticas nocivas, que no es una cuestión objetiva ni subjetiva. Las cosas son buenas o son malas en muchas ocasiones y en este caso, por supuesto, que son políticas negativas. ¿Y ha entendido que en España se vota más en contra de que a favor? Es decir, Por supuesto. que es más... bueno, al menos yo no soy tan malo como nosotros. Es la cosa como... Sí, pero en España y en todas partes, ¿eh? O sea, al final es difícil que con un político o con un partido uno pueda decir, estoy de acuerdo con el 100%, habrá alguno que sí, ¿no? Y dirá, pues este hombre a mí me parece perfecto. Es complicado que eso ocurra. Entonces, bueno, siempre la gente intenta adherirse pues, a lo que representa en mejor medida lo que ellos creen. Y por eso luego dentro de los partidos existen diferentes corrientes. Es normal, o sea, no es nada que deba preocuparnos. Pero bueno, Sánchez sí que entiende que la amenaza esa de la ultraderecha, hoy que vienen los de Vox, los fascistas, etcétera, etcétera, y los acusaba hace poco en la moción de censura de no cumplir la Constitución, lo cual es fascinante, porque otra cosa no. Pero Vox cumple la Constitución, que la quiera cambiar, sí, pero siguiendo los procedimientos legales, es decir, son constitucionalistas. Entonces, bueno, pues sí, se utiliza mucho el miedo, es un gran recurso, lo hemos visto con la pandemia. Anda que no se ha utilizado el miedo
para hacer y deshacer. Dijo una vez Carmen Calvo una frase antológica, que tengo que preguntar, que dijo, España no es ni republicana ni monárquica, los españoles somos anarquistas. Me parece maravilloso. Me parece maravillosa, es la que yo leo todas las mañanas al levantarme. No, ¿qué somos fundamentalmente los españoles, según Jano García? Bueno, los españoles somos un pueblo que suele ser bastante... Moderado. Sí, tranquilo, que nos gusta disfrutar de la vida, lo cual está muy bien. Que tenemos una concepción del trabajo diferente, Sí. que no lo utilizamos como un fin, sino como un medio. A mí eso me parece bien. Y el ciudadano español es verdad que también es un ciudadano que ha estado a lo largo de la historia siempre un poco dirigido por el poder. Que han aceptado muy bien en muchos casos decir, oye, yo renuncio a mi libertad, pero también quítame la responsabilidad. O sea, dígame usted qué tengo que hacer, dígame usted qué tengo que opinar, dígame usted de qué tengo que trabajar. Entonces España, al final, cuando uno estudia su historia, pues bueno, ha tenido muchísimos siglos de tener esa mentalidad. Ahora, yo no reconozco al pueblo español cuando observas, por ejemplo, pues, no sé, 2 de mayo. Dices, oye, la revolución, que nos levantamos contra Napoleón, dices, oye, y esto no creo que sea el mismo pueblo, ¿no? Nos hemos quedado en una especie que para mí es lo más grave, ¿no? Ese entusiasmo por vivir, ese entusiasmo por saborear tanto las cosas dulces como amargas que te da la vida, lo hemos perdido. Preferimos no tener ningún tipo de sabor, ¿no? Y simplemente estar en un estado así como inerte, en el que pasamos sin pena ni gloria. Se menciona en español esa espontaneidad, por decirlo de alguna manera, que teníamos a la hora de reivindicar ciertas cosas y en un momento te montaban un motín y tenía que salir el rey a calmar a la población. Eso ha desaparecido, ha desaparecido. Igual que eso, pues a mí me parece que también es un cambio significativo de los tiempos, muy relacionado con cuando enseñabas ese Android, iPhone o no sé qué. Eso sí, es iPhone, es iPhone. iPhone, bueno, pues se los da la manzanita. Pero uno de los rasgos más identificables de ser español es preguntarse constantemente qué es ser español o qué es España. Eso es una estupidez que ha venido en los últimos tiempos. Tampoco es un debate que se ha tenido... ¿No crees que España es un pueblo que se pregunta más sobre qué es España? No, yo creo que es un pueblo que, como decía Ortega y Gasset, ha caído en los particularismos. Es decir, ha caído en esa España invertebrada que él denunció en su momento, en el cual se buscan las diferencias pequeñas, mínimas, que hay entre los que conformamos España para... Y esto, bueno, iría ligado también con pues lo que tenemos en el Parlamento, ¿no? Para sacar beneficios utilizando la diferencia. Pero claro, a mí cuando me intentan convencer, todavía no lo han conseguido, ¿no? De que de verdad, pues yo que sé, un catalán o un vasco es enormemente distinto a un madrileño o a un leonés, pues yo qué quieres que te diga, ¿no? Pero si es que se utilizan hasta platos de comida como símbolos de distinción. A mí me hace falta algo más para poder decir, sí, es verdad, qué diferentes somos entre un valenciano o un catalán, ¿no? En mi caso, o sea, al final... son ese tipo de diferencias que se azuzan también por el juego político, por el juego democrático consiste en eso, ¿no? En vender que uno está oprimido y entonces tengo que decir que nosotros viviríamos mejor si obtenemos la independencia. Pues esto es el juego político absurdo que desgraciadamente los españoles han comprado. Y esto sí que es un mal, que es cierto que no nace con la transición, pero sí que ha ido desarrollándose a partir de ahí. ¿El sufragio universal merece una revisión? Yo soy partidario del sufragio universal en el sentido, y si crees en la democracia no es mi caso, pero si crees en la democracia, crees con todas las consecuencias. Cuando digo democracia moderna, porque como decía, somos tan soberbios que hasta los padres fundadores de la democracia decimos que ellos no tenían ni idea de lo que era la democracia, nosotros sí. En la antigua Grecia votaba en torno al 25% de la población. El 75% no tenía derecho a votar. Pero bueno, aceptando la democracia moderna que incluye el sufragio universal, oye, si la aceptas, ¿no? A mí no me vale Stuart Mill, que a mí me encanta como autor, que decía, no, oye, es que esto de que la ignorancia tenga el mismo peso el voto del ignorante que del sabio, no está bien, vamos a revisarlo. Bueno, pues es una crítica que se hace, ¿no?, a la propia democracia. Si crees en ella, y si no, no. Y es que no creo. Entonces, ¿No crees en la democracia? No, pero si puestos a creer, creería con todas sus consecuencias. ¿En qué crees entonces? Es que a mí las formas de gobierno me dan un poco igual. O sea, no creo que la forma de gobierno determine nada. O sea, tú puedes decir que un gobernante es bueno o malo en función de lo que genera, no en función de cómo ha sido escogido. Esto es una estupidez propia de este siglo, creer que la democracia, como decía, es sinónimo de libertad, es sinónimo del bien, es sinónimo de que todo es justo. Y a mí me parece que eso está fatal, justificar las cosas por el mero hecho de que, es que al representante lo han escogido, ¿y qué? O es que la inmensa mayoría ha votado a favor de esto, ¿y qué? Entonces, a mí las formas de gobierno generalmente no me dicen nada. O sea, es como dicen democracia, ¿y qué? Pero ¿prefieres a un dictador bueno que a un demócrata malo? Evidentemente.
Si tú tienes un gobernante que no ha escogido a nadie, pero está haciendo el bien común, es decir, respeta la propiedad privada, la libertad individual, respeta la libertad de asociación, pues ¿cuál es el problema? Es que no lo ha escogido a nadie. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Que prefieres a uno que ha escogido la gente, el pueblo, y genera un mal en la sociedad? No, es que, como digo, a mí lo que me importa son los resultados, no la forma. Igual que, te digo más, suponiendo formas de gobierno, un dictador, que decías, un dictador que hace el bien común, sus políticas van encaminadas a ello, y un presidente escogido democráticamente que también hace el bien común. Bueno, pues el resultado es el mismo. Al fin y al cabo, está siendo positivo para la sociedad tener ese gobernante. Ahora, ¿qué ocurre si está haciendo el mal? Mientras que al dictador le reprocharás no haber sido escogido por nadie, lo tacharás de autócrata, etcétera, etcétera, incluso la población puede rebelarse contra él, en democracia es que lo ha votado el pueblo. Entonces el mal incluso está legitimado, lo cual sería peor, ¿no? O sea, la forma de gobierno, la peor forma de gobierno que podría haber dentro de esa clasificación que hizo Aristóteles en su momento sería la democracia. Si está haciendo el mal, desde luego que sería la peor, porque estaría legitimada. ¿Prefieres a un dictador bueno que a Sánchez? Hombre, sí, claro. Eso sabes que va a traer cola, seguro. Es que me da igual, o sea, pues que traiga la cola. ¿Qué está diciendo? No, estoy diciendo lo que digo. Cualquiera que me escuche sabe que esto no es una cosa novedosa. Y ahí prefiero una persona que hace el bien común. Sí, me da igual que no lo haya escogido el pueblo. Si es que además, como digo, España, hablábamos de la historia de España antes, la historia de España está llena de ejemplos de monarcas en su momento que no eran escogidos por el pueblo y realizaron un bien común y consiguieron que la nación española, pues en fin, no fue cosa menor que durante siglos fuese el país más importante del mundo, ¿no? Que el mundo básicamente era España. Ahora, si todo eso, como es que no fueron escogidos democráticamente, es como esta tontería, ¿no? De la ley memoria histórica, ahora la llaman democrática. ¿Ves? Ahora ya hemos cambiado el término porque parece que así es más justo, de intentar negar que, oye, a lo largo de la historia ha habido gente con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y al final, pues no sé, supongo que en algún momento querrán ir ahí a Granada a sacar los restos de los reyes católicos, porque como no los votó el pueblo, pues claro, no vaya a ser que alguna cosa bondadosa que hayan hecho, cualquiera se pueda cuestionar si esto del régimen democrático es el fin de la historia y el sumo. ¿Vas a ir a votar este año? Sí, iré a votar. Bueno, en nacionales todavía no lo sé, ahora en autonómicas sí. En municipales no voy a votar a nadie, porque no veo que haya nadie que, la verdad... Votaré por, mira, siempre lo digo que eso de votar depende. Yo he votado a diferentes partidos y a diferentes líderes, por decirlo así. No está que algunos que se creen que esto, cuando uno vota, es ya, bueno, yo me adhiero a este, ya una secta, sí, ¿no? No salgo de ella. Yo siempre voto por el que menos aplique el fundamentalismo democrático. Esa es mi... A la hora de votar veo a ver por dónde van los tiros y en función de eso, pues voto a uno o voto a otro. O a veces ni voto. ¿Que en este caso quién sería? Bueno, yo en Madrid, que en el caso de la Comunidad de Madrid, votaré a Isabel Díaz Ayuso. En el caso de las municipales no votaré a nadie, porque no Almeida, es una cosa horrible. Y en nacionales, pues la verdad es que si tuviese que ir a votar mañana, o votaría a Vox o me quedaría en mi casa. O sea, no, a Núñez Feijóo obviamente no lo voy a votar. Una persona que aplica el fundamentalismo democrático es su máximo exponente. Estos son los que quería multar a los no vacunados, claro, que esta hable de libertad no deja de ser cuanto menos curioso. ¿Un liberal en España como Jaume García tiene partido político que le represente o que se acerque a representarlo? No. ¿Está huérfano? Pero esto es una cosa que muchas veces se dice, no, es que estamos huérfanos. Pero vamos a ver, yo comprendo la naturaleza del poder. Igual que comprendo la naturaleza humana, comprendo la naturaleza del poder político y de los partidos políticos. Lo que ellos aspiran es a obtener el poder. Entonces, a partir de ahí, decir, ¿hay un partido que te representa? Pues no, hay cosas que me gustan de Vox, hay cosas que no me gustan. De hecho, considero que, por ejemplo, Vox es un partido fundamental para España. Es decir, si tú mañana eliminas de la ecuación a Vox dentro de lo que es el Congreso de los Diputados, no habría debate sobre la cuestión del cambio climático, ni sobre la cuestión del feminismo, ni sobre la cuestión de la igualdad. O sea, no habría ningún debate porque todos estarían de acuerdo cuando te dicen, no, el consenso, ¿qué? O sea, tampoco es algo bueno per se. Puede haber un consenso para hacer el mal. Entonces, al fin y al cabo, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De estas palabras bien sonantes, pero que per se no dicen nada. Entonces, bueno, en este caso dices, ¿eso significa que soy partidario de todo lo que dice Vox? Pues no, yo defiendo la descentralización, yo no defiendo el modelo que, por ejemplo, ellos proponen para España, sin autonomías, al revés. Yo quiero que todavía haya más descentralización. Entonces, bueno, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Y no eres nacionalista? No, yo me siento... Cuando dicen, ¿no te sientes orgulloso de ser español? Me siento muy afortunado. Porque al fin y al cabo ha sido el azar que he tenido la fortuna de nacer en un país como España. Pues podría haber nacido en la República Democrática del Congo. Sí. Y no estaríamos tan bien, ¿no? Seguramente no estaríamos diciendo esto. Tenía otras preocupaciones y otro tipo de vida. O sea que la fortuna del azar, pues sí, me siento afortunado de haber nacido en España, pero orgulloso. O sea, me siento orgulloso de las cosas que hago yo, no de las que han venido determinadas por el azar.
Fue comentado en su momento cuando en el aniversario de los 40 años del primer gobierno socialista de Felipe González, Felipe dijo en un acto que había ahí en Ferraz, dijo una frase que se remarcó mucho, dijo, en democracia, dijo, he aprendido una lección, en democracia la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Importa más lo que la gente piense que es verdad que la verdad. Yo creo que lo tengo escrito ahí. Yo lo que escribí es la verdad no importa, importa lo que la gente piense que es verdad. Pues o algo así. Felipe González puede haber leído el rebaño. Y haberte robado esa idea. No es ningún secreto esta frase. Tiene toda la razón, absolutamente, sí. Si no, vamos, pues una de las pocas verdades que habrá dicho Felipe González a lo largo de su trayectoria política, pero esta sí, desde luego. Sí, no me parece que sea falso. De hecho, es verdad. Una idea interesante que te he escuchado es esto de la división izquierda y derecha no vale la pena o no merece la pena. No es tanto que no merezca la pena, sino que ha cambiado por completo. Que está caduca. Sí. O sea, al fin y al cabo, izquierda y derecha es como ahora, ¿no? Se intentan vender, por un lado está Sánchez y Podemos y por el otro lado está Feijóo y Abascal. Y dice Feijóo, y dices, vale, vamos a analizar a este hombre. ¿Qué diferencias tiene sustanciales? Y cuando digo sustanciales no es que baje 2 puntos el IRPF o que el impuesto de sociedades diga, pues voy a hacer una bonificación de tanto. No, o sea, sustancialmente. ¿Qué diferencias existen entre Sánchez y Feijóo? A mí nunca nadie me las ha sabido explicar. O sea, de hecho, yo los escucho hablar, la cuestión de estos dogmas que tenemos, ya que comentamos el libro, los dogmas de nuestro tiempo, el feminismo, la cuestión del cambio climático, el tema de la igualdad, los comparten. O sea, en el fondo están de acuerdo. Que dices, ya, bueno, pero es que económicamente es mejor que gobierne el PP, que también esto es una cosa que se ha quedado de la época de Aznar, ¿no? Porque yo cuando me ponen de ejemplo a Mariano Rajoy como una gran administración económica del país, me dices, vale, sí, redujo el déficit, pero ¿a qué costa? A costa de, ¿no? A costa de la deuda pública, a costa de un endeudamiento constante, que dices, bueno, pues así yo también sé reducir el déficit, claro, dejándolo todo a deber. Pero al fin y al cabo no existen diferencias sustanciales, no las hay. Y sobre todo, tanto Sánchez como Feijóo son personas que ideológicamente hablando, yo prefiero, y siempre lo digo, un comunista, que dices, oye, mira, este hombre defiende estas posturas, pero yo sé a qué atenerme. Que no estos que no sabes muy bien qué defienden, que no creen en realidad en nada, que solamente les interesa el poder. Y a partir de ahí, pues claro, pues si hoy toca ser el más eco-friendly del mundo, lo son, y si mañana toca ser una persona racional y sensata, pues entonces se pasan al otro lado. No me dirás que prefieres a Yolanda Díaz antes que a Feijóo, por ejemplo. De cara a como, bueno, Yolanda Díaz también juega un poco a esto, a la ambigüedad, ¿no? Pero prefiero una Iglesias, en el sentido no que gobierne, sino me refiero como político de saber, yo sé Pablo Iglesias es lo que puedo esperar de él. De Feijóo todavía engaña a mucha gente, ¿no? Y piensan que va a cambiar España cuando él esté presidiendo. Yo no sé si va a ser presidente del gobierno o no, pero vamos, me atrevo a decir que si gobierna él en solitario, España no va a cambiar nada. Y al final, mira, con las pensiones, justo hoy leí antes de venir aquí, que se va a abstener con la reforma de las pensiones, que es una reforma que no va a solucionar el problema de las pensiones y que ha criticado con dureza, incluso se fue a von der Leyen a decir, oye, esto no puede ser, porque en realidad lo que está haciendo es dejarnos al siguiente gobierno la patata caliente, y al final, como son personas que dicen, bueno, no vamos a poner ahora a votar en contra, no vaya a ser que nos digan que nosotros cuando gobernemos y perdamos votos, entonces al final dices, bueno, ¿y este hombre cuando gobierne qué va a hacer? Me cuesta creer que vaya a hacer las reformas que necesita España, la verdad. Pero hablas, por ejemplo, hay ejemplos interesantes porque dices, claro, la izquierda de España que defiende como bandera la causa LGTB o el aborto, por ejemplo, ¿no? Izquierda latinoamericana. En contra del aborto. Y aparte de ella, recuerdo que recordaba el tuit de Yolanda Díaz felicitando a Pedro Castillo. Eso fue maravilloso. Bueno, pero eso es propio de la ignorancia. Es propio de la ignorancia de creer que el mundo en el que tú vives se replica en todas partes del planeta. Para que la gente no lo sepa, felicitaba a Pedro Castillo, que, bueno, que es el que se dio el autogolpe que está encarcelado. Y bueno, y el hombre no cree, no es que no cree, está en contra del matrimonio entre personas, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, defiende el modelo de familia tradicional. Claro, y para algunos es de izquierda, Pedro sí, claro, Castillo, ¿no? En Latinoamérica, y Yolanda Díaz es otra cosa. Iba por otra pregunta. ¿Vox en Estados Unidos sería derechita cobarde? ¿Sería un partido En algunos aspectos sí, en algunos aspectos sí, aunque hay que decir que Estados Unidos, los demócratas se han abonado más a esa izquierda de Yolanda Díaz, por decirlo de alguna manera. Bueno, es de ahí donde nace todo el delirio de la ideología woke. Pero se ha ido más hacia la izquierda de lo que solía estar. De hecho, no hace tantos años, uno cogía el programa, yo qué sé, o las promesas del Partido Demócrata, o como las políticas que implementaban según qué estados, y eso no te lo firmaba aquí ni el PP.
En su momento te estoy hablando cuando estaba Aznar, ¿no? Que podemos decir que era el PP más... Bueno, no sería tan beneficioso, pero vamos, lo mejorcito que ha tenido, la mejor época del PP. Y ahora, sin embargo, es diferente, es distinto. Pero sí, Vox en Estados Unidos sería derechita cobarde, sí, sería derechita cobarde. Lo cual, en realidad, lo que nos revela esto es que al final, cuando nosotros intentamos hacer juicios sobre eso, derecha e izquierda, izquierda compra esto, ¿no? La izquierda significa esto, pues depende. Es como digo, es que las cosas dependen mucho. O que, como decimos, que Yolanda Díaz se asemeje a Pedro del Castillo o felicite a Pedro del Castillo, Es que o además, que Vox se asemeje con Trump, que hay diferencias notables. Hay diferencias, entre... Sí, igual, pero también cuando, yo qué sé, Vox a veces se reúne con Le Pen y tiene diferencias sustanciales, sobre todo en términos económicos. En el programa económico del Frente Nacional, bueno, ahora ya rebautizado con Agrupación Nacional, pero al fin y al cabo dices, oye, esto es una cosa intervencionista más no poder. Y luego lees el de Vox y no tiene nada que ver, no va por esa dirección. Entonces, bueno, sí, se entiende, y esto comprendo que se haga de cara a parecer, ¿no? Que, mira, esto es una idea que comparte el mundo, pero en realidad no es así. Igual que las declaraciones de Pedro Castillo en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, o el propio Evo Morales, también en su momento. Chocan mucho en la izquierda cuando piensan, ay, pero ellos no están a favor de esto, no. Porque al final, esto, como digo, que nos revela es que lo importante es que cada país es un mundo, por decirlo así, y que la moral predominante que tenga cada país es la que marca a los políticos, ya sean, si lo queremos llamar, de izquierdas o de derechas. Estamos viendo protestas importantes en Francia a raíz de esa reforma de Macron de retrasar de los 62 años actuales a los 64 la edad de jubilación. Una reforma que ha sido aprobada sin ser votada en la Asamblea Nacional a través de ese artículo del 49.3 de la Constitución francesa. Y Macron ya ha dicho que, pese a lo impopular de la medida, que pese a las protestas, que él va a seguir ahí, que cree que debe hacerlo por el bien de todos. Entonces, son dos cuestiones en una, dos por el precio de una. Primero, ¿cómo valoras esta decisión de Macron? Y segundo, si en España hace falta un político, iba a decir como Macron, pero bueno, digamos que le importe poco lo impopular de una medida o de esa medida, porque se sabe de la urgencia de afrontar de verdad el problema de las pensiones en España. Bueno, a ver, lo de Francia, para el que no esté puesto, quieren pasar de 62 años, que es la de jubilación, a 64. Claro, esto evidentemente el problema de fondo es que nadie quiere renunciar a los privilegios que le ha otorgado la ley. Y al fin y al cabo Macron, pues ya no sea Macron, y si es que le pasará a Feijóo, le pasará a Sánchez, a quien sea, sabe que antes o después va a tener que reformar el sistema de pensiones, porque son sistemas que se han diseñado para un momento en el cual ya no existe. Es decir, ahora la gente, por suerte, vivimos mucho más. Entonces, claro, si uno se jubila a los 62 años, la esperanza de vida en Francia, en España son 83, pero en Francia están en 81, 82, 83, me da igual, son 20 años. 20 años que esa pensión te la están pagando los actuales trabajadores. O sea, es un modelo que no está diseñado para eso. Pero bueno, a mí la verdad es que en este caso no es que esté de acuerdo con Macron, es que estoy de acuerdo con el sentido común y que es lógico que, oiga, si cada vez usted vive más, no se puede jubilar con 62 años, igual que en España. O sea, si esto mañana lo reforma Sánchez, no implicará que yo sea el más sanchista del mundo por decir que, oye, pues en este caso, como digo, la lógica y el sentido común indican qué es lo que se debe hacer, precisamente por eso que hablamos del bien común. Pero fíjate, esto es otro ejemplo curioso, ¿no? Si mañana se sometiese a referéndum la reforma de las pensiones en Francia, seguramente saldría que no. Porque los ciudadanos víctimas de este cortoplacismo en el que habitamos dirían, no quiero renunciar a estos privilegios, igual que en España. De hecho, si en España hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona el sistema de pensiones. Hay gente que se cree que ellos pagan al mes y se lo guardan en una hucha ahí en el Banco de España, con su nombre, ellos. Con su nombre, su DNI, y cuando acaba, oiga, mire, este es lo que teníamos aquí para usted. Yo doy por hecho de que ya me tengo que abrir un plan de pensiones ya mismo. Sí, no, yo por supuesto. O sea, yo que soy autónomo, la cuota de autónomos, muchas veces dicen, ¿puedes pagar más? Entonces esto para la pensión. Digo, no. O sea, olvídate, no, tranquilo, que prefiero que no. Pero al final son políticas impopulares que, claro, en democracia tienen un coste muy elevado. En España no vamos a ver de momento a ningún político diciendo hay que hacer algo. En España lo que veremos, yo creo, es que vendrá Europa y entonces dirán, no tenemos más remedio que hacer estos sacrificios. Pero Europa sí lo ha comprado ahora, la reforma Sánchez. Sí, porque al fin y al cabo lo que compra es, bueno, la patata caliente. Y con esto nos vamos apañando, que es lo que ha hecho el gobierno, al fin y al cabo. Lo que ha hecho es meter un sablazo impresionante a los actuales trabajadores para seguir manteniendo las pensiones. Pero es que esto es insostenible. Y es una cuestión que, repito, no es subjetiva. Es que esto es objetiva. Es que esto Escrivá sabe que es insostenible. O sea, no es que Escrivá sea una persona que es tonta y que piense que el sistema de pensiones tal y como está conformado en España pueda continuar. Él sabe perfectamente que no. Pero como digo, hay elecciones dentro de nada. Tenemos las autonómicas y las generales dentro de muy poco. Entonces, claro, al final es lógico que ningún político quiera asumir el coste que tiene una medida que otorga un bien común a la sociedad, pero que es tremendamente impopular.
Cuando España destina en sus últimos presupuestos 1 de cada 2 euros para pensiones, funcionarios e intereses de la deuda, ¿España está firmando su testamento como país? Bueno, se ha convertido en una aseguradora, pero como muchos otros países en Occidente que tienen con este sistema, al fin y al cabo, pues básicamente es, oiga, yo con el dinero que recaudo tengo que hacer frente a un montón de nóminas. Y esto es un poco pues ese círculo vicioso en el que hemos entrado con esto del estado del bienestar, que básicamente pues, bueno, tiene esta tendencia a decir, ciudadanos, no se preocupen, ustedes no tienen que pensar ni con 25 años ni con 30 en abrir un plan de pensiones, ya se lo doy yo. Y el ciudadano, inconsciente, ingenuo, dice, sí, sí, tome, quédese usted mi dinero, se lo da el Estado. Quédese usted el dinero y ya me lo devolverá. Y dices, pero vamos a ver, es una cosa que es surrealista, pero luego si te das cuenta es muy curioso cómo los ciudadanos son los primeros en criticar a la clase política. Dicen, no, es que está una pandilla de necios, una pandilla de personas incompetentes, pero luego a su vez le otorgan el futuro de su vida, en este caso con la cuestión de las pensiones, lo cual no deja de ser fascinante. O sea, las dos cosas a la vez no pueden ser. Si usted está diciendo que son unos incompetentes, que son unos necios, luego no me justifique que le tenga que dar su dinero cada final de mes para que ellos le aseguren su pensión. No será que usted quizás el primer interesado en asegurar su propia pensión, pero claro, esto requiere pues eso, planes de pensiones, saber dónde lo meto, dónde invierto y si sale mal. Entonces, bueno, la libertad conlleva un riesgo y muchas veces los ciudadanos prefieren no tener esos riesgos, tampoco tener la libertad, pero la responsabilidad. ¿Tú querías con las pensiones? Si mañana te nombran... Yo iría a un sistema de capitalización. Es evidente que no lo puedes hacer de la noche a la mañana. O sea, tú ahora mismo tienes un sistema de reparto. Un sistema de reparto es esto, ¿no? Que nosotros que estamos trabajando ahora estamos pagando para que les paguen a los pensionistas que están ahora jubilados. Víctimas de una estafa, pobrecitos los pensionistas. No vamos tampoco a ahora decir aquí que son los peores del mundo, ¿no? Pobrecillos. Nos han estafado, igual que nosotros estamos dentro de ese sistema Ponzi. Entonces yo lo que haría es un sistema mixto. Un sistema mixto es decir que ahora los ciudadanos cada vez pagasen menos, eso implicaría recortar las pensiones de los presentes. Y posteriormente un sistema de capitalización. Es, oiga, usted con su dinero yo le pago y haga usted lo que quiera. Si quiere invertir, invierta. Si no quiere invertir, no invierta. Búsquese usted la vida. Y este sistema no tiene muchos países. O sea, parece que es una cosa novedosa, que no existe. No sé si te recuerdas cuando hablaban de la mochila austríaca en su momento, que era como el inicio de... Es un debate que vuelve cada 2 por 3. Pero es que ¿cómo no va a volver? Porque además ahora tenemos los del baby boom. Dentro de nada están ya jubilándose. Es que es imposible. Sí. Es que es una cuestión que, repito, no es subjetiva. No hay nadie que te pueda demostrar, y si hay alguien que lo demuestre, todavía estamos esperando, que este sistema de pensiones es viable. Y ello incluido la baja tasa de natalidad. También, sí, también. Pero no es tanta la baja natalidad, porque si tuvieses un sistema de pensiones, un sistema de capitalización, pues no tendría tanta importancia, ¿no? La natalidad para mí es otra cosa. Irse de España como Ferrovial para evitar el expolio fiscal es un acto patriótico. Es más, cualquier ciudadano que consiga escabullirse del pago de impuestos abusivos y confiscatorios está realizando un gesto de patriotismo al no financiar la destrucción de su propia nación. Esto no lo digo yo. Estoy de acuerdo conmigo mismo. Sí. ¿Te imaginas que ahora me refuto a mí mismo? Esto lo escribió Gerardo García en Twitter a raíz de esa marcha de Ferrovial por la que la entidad pasará a... Que no se fue por cuestiones impositivas, sino más bien era una cuestión, digamos, seguridad jurídica. Pero bueno, que aún así mucha gente, no el discurso, pero lo de siempre. Sí. Se van, no son patriotas, ¿no? Porque no están aquí aceptando el expolio legalizado por la masa. Y pero vamos a ver, si el dinero se está utilizando para hacer el mal, hay cosa más patriótica que evitar que el gobierno tenga recursos para hacer el mal. Me parece maravilloso, vamos, sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué has decidido seguir viviendo en España y tributando en España? Pues mira, por varias cuestiones, porque al final yo podría irme en el sentido de que yo no tengo aquí propiedades. Yo no tengo ni coche, ni tengo casa, ni de alquiler, no tengo nada. O sea, lo único que está a mi nombre es una cuenta del banco, pues en fin, con tampoco mucho dinero. O sea, me podría ir perfectamente. Pero luego hay otras cosas que les das importancia. O sea, al final que es, bueno, vale, te vas a ir a Portugal, tributas al 20%, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Mis amigos, mi familia, están aquí. Y eso quieras que no, pues tira. Y luego también tira el hecho de decir, bueno, ¿abandonas ya? Yo creo que tengo esperanza de ver otra España. Y es un poco lo que intento hacer. Entonces sería renunciar a ello. Sería decir, porque algunos te dicen, bueno, pero podrías seguir haciendo lo mismo que haces sin vivir aquí. Y dices, sí, pero bueno, estar aquí me parece como un acto patriótico, por decirlo de alguna manera, es decir, yo no abandono a las primeras de cambio. A ver, acto patriótico, ¿qué es? ¿Irse o quedarse? No, evadir, vamos, no pagar impuestos. Me refiero que si te vas está muy bien. O sea, que no, o sea, lo que sea dejar de pagar, de ayudar a este gobierno que está haciendo el mal, eso es patriótico. Pero en este caso, el caso de irme, pues no, por cuestiones familiares, cuestiones también de amistad y sobre todo porque tampoco creo que se pueda renunciar ya. Que a lo mejor dentro de 4 años digo, mira, esto no tiene solución.
Y al fin y al cabo, pues me voy. A mí ahora mismo me ha subido la cuota de autónomo. Y podría haberlo evitado simplemente mudándome. ¿Cuánto tardo en mudarme a Lisboa? ¿O a Porto? ¿Cuánto? No sé, 2 semanas. Tampoco mucho más. Y enseguida podría seguir escribiendo, podría seguir haciendo el podcast, que es de lo que vivo. Al fin y al cabo, mi sustento económico estaría ahí. Pero claro, al final, también como te digo, el dinero no lo es todo. Y al fin y al cabo, pues luego aparte, para mí, y esto es una cosa quizá muy romántica, que puedes decir, pero qué tonterías está diciendo, yo creo que el hecho de permanecer aquí, es decir, yo no me voy, yo me quedo, no tiro la toalla todavía, pues bueno, a mí por lo menos por la noche duermo más tranquilo. ¿Quién genera riqueza, los empresarios o los trabajadores? Esta es una pregunta que siempre se ha hecho con, en fin, para mí creo que es una pregunta errónea, porque es una combinación de ambas. El otro día justamente estaba con un amigo y discutíamos esto, ¿no? Que decía... era la tercera vía de la pregunta. No, pero un amigo justo el otro día estábamos comiendo y entonces él contaba una anécdota de que estaba trabajando en un sitio y entonces el empresario, su jefe, le dijo que yo os doy de comer. Y a él le replicó, claro, él lo contaba como muy orgulloso, y él le replicó, no, yo te doy de comer a ti. Y los dos estáis enormemente equivocados, porque el empresario da de comer al trabajador del mismo modo que el trabajador al empresario. Es decir, sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresa. O sea, es algo que debemos aceptar y que no tiene mucho sentido plantear de quién es mejor. No, o sea, al fin y al cabo es verdad que los empresarios, pues bueno, generalmente pues tienden a arriesgar mucho más que un trabajador. Al fin y al cabo, pues tú estás trabajando hoy en The Objective, pues mañana te puedes ir a otro sitio. Yo estaba trabajando en el Liberal y ahora ya no estoy en el Liberal. El que era el dueño del Liberal y el que es el dueño de The Objective son los que invierten, los que se arriesgan su patrimonio para que esto salga bien. Si sale mal, son ellos los que se arruinan. Nosotros no, nosotros nos buscaríamos la vida y nos iríamos a otra empresa y buscaríamos otro trabajo y no habría ningún problema. Pero eso no implica que el empresario sea el que da de comer a los trabajadores. Me parece un razonamiento bastante absurdo, pero que se utiliza mucho. Cuando partidos como Podemos califican a Juan Roig, presidente de Mercadona, de capitalista despiadado, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? Yo, si fuese Juan Roig, cerraba todos los Mercadonas mañana. ¿Y te ibas a Portugal? Y me iba a Portugal y a ver qué pasa en España. Pero entiendo que no lo va a hacer. Y bueno, al final Podemos jugar un poco esta práctica, ¿no? Aprovechando el desconocimiento que hay, porque el otro día Juan Roig, por ejemplo, dijo, hemos tenido que subir los precios, nos hemos visto obligados a subir los precios, y entonces decían, reconocido, que ha subido los precios para lucrarse. Y dices, vamos a ver, ustedes que no entienden nada. El problema es la ignorancia que hay en España con respecto a términos económicos, que es muy grande. Si Juan Roig no sube los precios, no puede hacer frente a pagar a todos sus proveedores. Es decir, la cadena de suministro se rompe. Por lo tanto, es evidente que tiene que subir los precios, pero ellos lo vendían como, mira, reconocido que se está lucrando del pobre pueblo español. Y hay algunos que en vez de mirar a los gobernantes, que son los causantes de la situación, miran al empresario. Y ahí aparece la envidia. La envidia de que Juan Roig tiene mucho dinero y de que no es justo que una persona amase tal cantidad de fortuna mientras hay unos ciudadanos que apenas pueden llegar a final de mes. Pero la responsabilidad no es de Juan Roig. La responsabilidad son de los gobernantes que ese pueblo ha escogido. Aquí, al fin y al cabo, se intentan hacer este tipo de truquitos, pero bueno, yo cuando escucho esto pienso, pobrecitos, pero claro, luego ves que hay mucha gente que compra este discurso, entonces lo que hago es aterrorizarme. Digo, qué horror, claro. Como economista y experto en la materia, tras los... Eso es mucho decir, economista ya. Economista. Tras los vientos temerosos de la caída del Silicon Valley Bank, del Signature Bank en Estados Unidos, de la venta de Credit Suisse en Suiza, ¿debemos tener miedo a un colapso financiero global? ¿El dinero es más asustadizo que la gente? ¿Los malditos periodistas exageramos muchísimo las informaciones? Bueno, a ver, hay una cosa que es verdad y que muchas veces no se habla, que es la psicología, la función que cumple la psicología en términos económicos. El dinero, como bien decías, es muy asustadizo. Y al final, si se crea en el imaginario colectivo que va a haber una crisis financiera inminente, eso lo que provoca es que mucha gente no quiera invertir. Y entonces, al fin y al cabo, pues hay menos inversión, hay menos consumo, el ciclo habitual. Y es cierto que juega un gran papel el tema psicológico. Es muy, muy importante. El uy, ¿qué está pasando ahí? Sí, y en economía hay muchas veces que se hacen análisis como tiende a ser, no, esto son matemáticas, son números, son hechos. Sí, pero hay una parte que es esa parte humana, por eso no es una ciencia. Exacta. Claro, por eso cuando dicen, nadie sabía que iba a haber una crisis, claro, porque no lo puedes prever, porque al fin y al cabo el comportamiento humano juega un papel fundamental. Y desde luego que esto es importante, que los periodistas intenten, bueno, en fin, informar, pero no alarmar. Pero claro, cuando tú informas no tiene tanta repercusión como el alarmista, ¿no? El mundo se va a acabar, vende mucho más,
que en plan, pues oye, que esto no va a pasar nada. Podemos decir que el mundo no se va a acabar, que no va a haber un colapso, El mundo no se va a acabar, un colapso financiero global. El mundo no se va a acabar, incluso aunque haya un colapso financiero global. Pero el colapso lo descartamos, de momento. Hombre, a ver, yo como te digo, yo no soy adivino, yo no lo sé. Yo no te puedo decir si lo va a haber o no lo va a haber. A ver, a priori parece que no. Vale. Pero, te digo, yo no soy adivino. Y como tampoco tengo todos los datos para afirmar una cosa u otra, por eso encuentras diferentes opiniones en el término de la economía, que hay unos que te afirmarán, mira, esto va a ser un colapso inminente por esto, por esto, por esto. Y otros te dirán, no, por esto, por esto, por esto. Además, aquí hay una cosa que ha ocurrido a raíz de la crisis financiera y es que el mejor negocio del mundo es el banco, porque nunca vas a quebrar. Sí. Y porque si quiebras te van a rescatar. Pero claro, pobrecitos los ahorradores que tenían ahí depositado su dinero. Entonces, al final, dices, incluso aunque hubiese un colapso, como el que tú estás comentando, ya irían los estados a solventarlo, que es lo que hicimos aquí y lo que hicieron en otros países. Y bueno, en Estados Unidos también. El banco y las peluquerías, dos negocios que siempre funcionan. Sí. No, te iba a decir... Bueno, la peluquería tiene más riesgo que un banco. Tiene más riesgo, claro, tiene más riesgo, no te pueden rescatar. Te he escuchado esto, has acuñado el término ese de la generación TikTok en ocasiones. Sí. Esta generación dices que apenas le importan los elevados niveles de deuda, el déficit, la sostenibilidad, el sistema de pensión, la meritocracia, que lo que de verdad le importa es poder hacinarse en una playa en verano, agruparse junto al rebaño en torno a unos cuantos litros de alcohol, acudir a la llamada del todo incluido. Claro, como yo pertenezco a la generación del TikTok, es que no me he visto representado en esta descripción. Hombre, yo también pertenezco a la generación del TikTok, pero yo no tengo. Pero yo más. ¿Tú por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23. Ah, sí, entonces sí, tú más. Vaya. Sí, tú bastante más que yo. Ha sido un duro golpe. Sí, joder, 10 años mayor que tú. Pero sí, bueno, no te habías representado, pues has conseguido escabullirte. Yo no tengo TikTok y de hecho insisten en que me lo haga y todavía resisto. Pero no es un mantra criticar a los jóvenes. A ver, sí. No, cada generación no va diciendo, es que los jóvenes, madre mía, qué mal, no hacen nada. Sí, es un mantra, pero sí que es verdad, y no lo vamos a negar, que eso ha cambiado por completo, y no exagero, la historia de la humanidad. Es decir, ahora tú sabes perfectamente, si te metes ahí, qué está pasando, yo qué sé, en Guangzhou. Sí. Hace 100 años Guangzhou nadie sabía ni qué era Guangzhou, ni dónde estaba, ni tenías ni idea de lo que sucede ahí. Tú ahora te enteras al segundo de si hay una revolución en Bangladesh. Al segundo es al segundo. Y lo puedes consumir, que eso está muy bien, ¿eh? Yo no digo que eso esté mal. Pero esta de la generación TikTok es la generación que todos estos valores como el esfuerzo, el sacrificio, el que las cosas cuestan, el que no llegan en cuestión de minutos, el que a lo mejor tienes que estar durante muchos años persiguiendo un objetivo para lograrlo, todo eso desaparece cuando tienes cuando hablo de generación TikTok no hablo per se de la aplicación, sino en ese cortoplacismo de, oye, cuéntame la guerra de Rusia y Ucrania en TikTok. Pero ¿cómo le voy a contar a usted la guerra de Rusia y Ucrania en TikTok, en un TikTok de un minuto? Sino que es imposible, es materialmente imposible. Lo mismo podemos decir de Twitter con la limitación de caracteres, y es que es imposible hacer un análisis serio en ese tipo de redes sociales. Entonces, como digo, el detrimento va en la calidad para mejorar la cantidad. Y al final es horas y horas enganchados a ese bodrio, consumiendo bodrio. Y dices, pero esto que usted ha estado 5 horas hoy con su teléfono móvil, ¿viendo qué? Vídeos de TikTok. Que sí, que no digo que no sean muy divertidos, seguramente los habrá, y muy entretenidos. Pero ¿y qué ha aprendido? O sea, ¿para qué le ha servido? Entonces, yo sí que creo que esta generación que nace ahora, además, nace con una premisa realmente que es espeluznante, y es creer que tiene derechos adquiridos. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo estoy en una carrera? Enhorabuena. ¿Y qué? Y parece que ya como tengo el título, ya me tienen que dar un trabajo maravilloso y tener un sueldo estupendo. Es que he estudiado una carrera y encima he hecho un máster. Pues enhorabuena. ¿Y qué me quiere decir con esto? Entonces es esta nueva generación en la que, y luego aparte, que nada le puede incomodar. Hablábamos antes de los ofendiditos, ahora nada le puede incomodar. Yo tengo que tener todo solventado, todo perfecto, porque he nacido en la comodidad. Al fin y al cabo esto es un ciclo histórico que se ha visto en muchos otros pueblos, ¿no? He leído una noticia estos días y no quería dejarla pasar. Dice, el 46% de los hombres estadounidenses cree que serían capaces de aterrizar un avión si faltara el piloto. Cree. Que serían incapaces. Que serían capaces de aterrizar el avión. Capaces de aterrizar el avión. El 46% de los hombres estadounidenses cree que serían capaces de aterrizar un avión si el piloto le da un jamacuco y se queda. Mientras que solamente el 20% de las mujeres lo cree. El 20% frente al 46% de los hombres. No sé si esto define muy bien cómo somos, por lo general, los hombres frente a las mujeres. Esto no parece estulticia a los que llegamos. Bueno, ¿cómo se llaman los premios estos que son, creo que se llaman Charles Darwin, ¿no? Los premios que dan a la estupidez, y son siempre los hombres los que ganan.
Sí, bueno, pues me parece un porcentaje elevadísimo, la verdad. Creer que vas a conseguir aterrizar sin tener ni idea. No, el 20% también me parece muy elevado en el caso de las mujeres. ¿Crees que serías capaz de aterrizar un avión si el piloto... Evidentemente no, claro, no. Pero bueno, esto de creer, no, creer es gratis. Pues Sin no hay duda. por creer que no quede. ¿Y crees en la meritocracia? Es decir, en que si te esfuerzas por conseguir un trabajo, muchos años, lo lograrás. No. Esto es como creer en los unicornios. No, es que eso no es verdad. O sea, yo te puedo decir que es un poco el mensaje que se vende en esta sociedad de tú puedes ser lo que quieras, es mentira. Yo mañana puedo intentar ser Roger Federer. No lo voy a lograr nunca, aunque esté entrenando todos los días de mi vida. Porque pues, me falta ese talento innato que muchas veces marca la diferencia. Ahora, a lo mejor no llego a número 1, pero entre el talento innato escaso que tengo y el esfuerzo y el sacrificio, pues a lo mejor llego al número 60. Pero Bueno. ¿entiendes que haya gente que se sienta, digamos, engañada o estafada? Porque desde pequeños le dicen, haz una carrera, ten un máster, fórmate, Sí. que tendrás un trabajo. Y cuando lo hacen, dicen, ay, que no tengo trabajo. O no tiene el trabajo esperado. Porque tiene esa es trabajo otra, esperado, claro, que esa que es hay otra. gente que pretende que se formen empresas para ellos. ¿No? Hay veces que uno ve las reivindicaciones de algunos de no, es que mi puesto de trabajo es que está muy lejos. Ah, disculpe usted, vamos a crear la empresa al lado de su casa para que no tenga que desplazarse. ¿No? Y eso son cosas absurdas. O sea, está muy bien que estudies, está muy bien que te formes, esto está fenomenal, pero no significa que eso ya per se te vaya a dar un trabajo que sea de tu agrado. No. Pero como digo, la incomodidad es parte de la vida. Y nosotros no la queremos. Nosotros esto es tan incómodo, esto de tener que aguantar a un compañero de trabajo que nos cae mal, pues es que, oye, ha sido siempre así. Nuestros padres trabajaban muchísimo más que nosotros. Y cuánta gente era pluriempleada para poder mantener a familias numerosas. Entonces, al final, esto como decías, ¿no? La meritocracia no consiste en si tú te esfuerzas vas a hacer lo que quieras. No, eso es mentir. Eso es mentir. Ahora, yo creo en las diferencias innatas. Yo no pretendo que a la persona que es brillante por nacimiento lo tenga que aplastar porque yo no lo soy. Pero, no. pero también hay unas diferencias de clase, de dinero, de Por familia, supuesto. de origen. Pero es que eso es otra mentira. Cuando dicen, Eso es una cosa que nunca nos explicaron de niños. bueno, Hijos, hay gente con dinero que va a tener la oportunidad de fallar 4 veces más que tú. Sí. Y así es la vida. Y Así dicen, es que es es, injusto, así es ya, la pero es vida. que es la vida. Lo Sí. siento mucho. El mundo, es que además tienes dos opciones. O la aceptas, porque en este caso sí que puedes acabar con eso. Decir, oye, yo no quiero cuando dicen el derecho, ¿no? La igualdad de oportunidades. Bueno, sí, tú tienes, más bien tendríamos que hablar de igualdad de acceso. Es decir, a ti nadie te impide que puedas crear, yo qué sé, una empresa de lo que a ti te guste. Vale, nadie te lo impide, lo puedes hacer. No hay una ley que te impida eso. Pero no es lo mismo las probabilidades que tú tienes si vives en una familia que ha nacido en una familia multimillonaria, que puedes permitirte el lujo a jugar a ser empresario y fracasar constantemente. Yo conozco gente que nunca ha conseguido hacer funcionar una empresa y ese empresario lleva 30 años siendo empresario. Y dices, este hombre solo pierde dinero. Y dices, sí, pero se puede permitir el lujo de jugar a ser empresario y de perder dinero. Entiendo. Pero esto, como decía, ¿sabes cómo lo puedes solucionar? Si eliminas las diferencias que viene a ser expropiar a la gente que tiene recursos Y económicos. no habría otra solución que sería que el Estado, yo sé que esta palabra no te Y gusta. empezamos mal. Claro, esto por ponerte en un brete. Que el Estado ayudara a esa gente, como mínimo, a llegar a la universidad, a ciertos... Sí, sí, a mí eso me parece bien. Sí, que yo de no becas y tengo- que digan, pues estudia esa Claro. carrera. Y a partir de ahí, claro, después Sí, hay sí. diferencias... Pero sí, eso es evidente. O sea, yo no estoy diciendo bajo ningún concepto, sería muy poco cristiano, decir que no, oye, al débil que no le ayuden. Hombre, no, al débil hay que ayudarlo, es un deber moral. O sea, es un deber moral ayudar al débil. Otra cosa es someter a los fuertes, por entenderlo así, a los débiles, porque eso al fin y al cabo también es hacer el mal, ¿no? Si tú al fin y al cabo una persona que, como digo, ya sea por cuestiones económicas o por su talento innato, porque tiene ese don, tú lo quieres castigar, porque claro, si no, es que va a haber mucha diferencia con los que no lo han tenido, eso no está bien. Eso es ir en contra de la naturaleza humana. Por eso muchas veces, como digo, estas nuevas generaciones han nacido creyendo que las cosas se pueden construir. Tú eres lo que quieres ser. La mayor mentira que eso. O ahora ya incluso lo que te sientas, pues es lo que eres. Dispárate que la naturaleza del ser humano y la realidad, pues bueno, insiste con buen criterio mostrarlo diariamente. Luego vienen pues estos frustrados, depresiones y todas estas cosas. Claro. Para cerrar tu visita al purgatorio, preguntas cortitas, pim pam pum, ¿vale? Vale, ¿El euro, la moneda común, fue un error o un acierto? acierto. ¿A la política le vendría bien que Twitter no existiera? Indiferente. ¿Un político actual español al que te tengas en buena estima? ¿Político o política? Iván Espinosa de los Monteros. Me cae muy bien.
Y un político al que tengas en muy mala estima. En muy mala estima. Uf, esos son muchos. Pues a ver, ¿cuál te diría? Es que hay tantos. Mira, te diré Baldoví, porque representa la vulgaridad, la necedad, es una cosa horrible. ¿Y cómo es tu relación con los medios de comunicación de 0 a 10? Siendo 0 nefasta y siendo 10, vamos. 2. 2. Sí, no tengo muy buena relación con los medios de comunicación. ¿Compartes la tesis con Pablo Iglesias de que hay periodistas con más poder que algunos ministros? Personas no, medios sí. Sí, lo comparto. Medios sí. ¿Te crees cuando alguien dice que paga impuestos gustosamente? Dice la gente, yo pago impuestos gustosamente. Sí, porque bueno, la estupidez forma parte del ser humano, pues supongo que a algunos sí le parecerá bien, claro. Lo que no he conocido, perdón que te interrumpe, son los que dicen, habría que pagar más impuestos y no donan voluntariamente cada final de mes más dinero. Eso me parece maravilloso. A lo mejor no lo saben que se puede donar. Creo que sí, sospechan que sí. ¿Que Hacienda se lleve más o menos la mitad de, por ejemplo, el bote de pasapalabra? ¿Lo calificas como? Bueno, una degradación. ¿Europa es, como dijo Borrell, un jardín y el resto del mundo una jungla? Borrell lo que tiene que hacer es conocer mejor el mundo. ¿Quién ha sido el mejor presidente de la democracia española? Aznar. ¿Eres monárquico? A muerte. ¿Eres feminista? No. Igual que ibas a decir a muerte también. En España hace más daño electoral el caso de Tito Berni por lo pintoresco del asunto que otros casos de corrupción de mayor enjundia, pero sin motes ni personajes caricaturescos. Sí, porque esto lo entiende todo el mundo. En España, en 10 años estará mejor, peor, más o menos igual que ahora. Mejor, siempre hay que ser optimista. Ay, eres un optimista, ¿eh? Sí, por y una naturaleza. última pregunta, si hemos empezado hablando de los pecados, te pregunto, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? ¿Visto qué bonito cerramos esto? El milagro de mi vida. ¿Tienes algún milagro? ¿Algún...? No, la verdad. No recuerdas nada que sea milagroso. Milagroso. Que te salvaras de un grave accidente. O de... No tengo, lo siento. Lamento no poder acabar. Es una vida sin peligros, quiero decir. Bueno, sí, he tenido mis cosas. Sí, claro. Pero milagro, calificarlo de milagro. No. Bueno, milagro no, pero que se acerque al milagro. Es decir, tampoco es que sea un milagro. ¿Tiene una historia de superación, algo de esto? Sí, te podía contar, pues esas tengo varias. Pero son muy aburridas y muy personales y no creo que a la gente le interese. Jano García, que quede con Dios. Gracias por tu visita al purgatorio. Ha estado bien. Fenomenal. Oye, esto está todo muy bien reformado. Sí, ¿Te ha gustado? muy bien. El estudio está fenomenal. Y la entrevista también. El entrevistador mejorable, pero bueno. Sin duda. Yo también opino lo mismo. Gracias, Jano. Hola. Chao.